Un saludo, queridos hermanos. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase en la que estamos estudiando. Vamos a aprender un poco más, a seguir estudiando un poco más, y es una de las finalidades de que ustedes puedan entender mejor la palabra de Dios. Escuchemos una adoración primeramente antes de comenzar la clase. David llamó a Sima y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Sima le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Sima: háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboseth, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboseth que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien me había dado dolor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una cosa no te va a pasar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Bendito eres, Señor de la gloria. El rey te manda a llamar. Bendito eres, Señor. Tu palabra nos habla. Tu palabra nos redarguye. Es tu palabra que vamos a leer ahora. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 21 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 21 en adelante. La palabra de Dios la leo así. Y cuando Roboam vino a la casa de Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros, escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos,
los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa porque yo he dicho, porque he dicho yo. Es Jehová hablando. Él está dando una orden. Y ellos oyeron la palabra de Dios y se volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Padre Santo, bendita es tu palabra. Nos habla, nos enseña, nos renarguye. Porque tu palabra fue hecha, Señor, para educarnos a caminar en tu presencia. Amén. Bien, hermanos, anteriormente he enseñado la clase el reino del norte. Obviamente, cuando gobernó David, luego gobernó su hijo Salomón. Después de la muerte de Salomón, se dividió en lo que es el norte y lo que es el sur. Hemos visto anteriormente ya cómo el norte estaba gobernando desde Samaria, mientras que ahora vamos a ver el reino del sur en dos partes. Es importante que usted tome nota, porque vamos a hablar solamente del primer periodo. Esto tiene dos periodos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Y a esto le voy a llamar el reino del sur, primer periodo. Como una forma de introducción, es que el reino dividido del reino del sur consistía solamente en dos tribus, ya que el norte eran 10 tribus, pero en este caso son dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de David, o sea, es de Benjamín. Vamos a aclarar, el reino se dividió en reino del sur en dos tribus, Judá y la tribu de David, que era llamada la tribu de Judá, pero también la tribu de Benjamín. Entendiendo todo esto, consideramos que el reino del norte fue gobernado con el tiempo, oiga bien, de 5 dinastías. De eso usted lo ha escuchado, que fue dividido en 5 dinastías, 5 reinos. Gobernaba una familia, luego gobernaba otra familia. Eran 5 familias que gobernaron durante el reino del norte. Ahora bien, aquí vamos nosotros a ver este periodo que nos toca vivir. Fue gobernado por la dinastía de David, excepto por el reinado breve de la reina Atalía, excepto ese reinado. La capital del reino estaba en Jerusalén, o sea, donde David lo estableció, ahí continuó siendo lo que es el reino del sur. Roboam, hijo de Salomón, planeó aplastar al norte, porque esa es su idea, y desarrolló un ejército fuerte. Llamó a los hombres de Judá, llamó a los hombres de Benjamín, hizo una unión para ir a la guerra contra sus hermanos del norte. Pero el profeta Semaías aconsejó a Roboam, que es el hijo de Salomón, le aconsejó y le dijo: la orden del Señor esta vez es que no pelees contra tus hermanos, son tus mismas tribus. Aunque Roboam, en su buena intención al comienzo, hizo caso a palabras de Dios, pero luego, después pasados unos años, él hizo caso omiso. Él no hizo caso. La palabra de Dios nos dice en Primera de Reyes, capítulo 14 y 30, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Esto era continuo, un pleito del norte que ya lo hemos visto, y ahora enfrentándose con el reino del sur. Ahora, aquí hay un pequeño debate. Judá, que es lo que gobernaba David,
Este gobierno o este reinado nos va a llevar a la idolatría. Hay guerra de reinos del norte y del sur. Y esto va a estar bajo el reinado de Abiam. Roboam, quien reinó por 3 años. De acuerdo al libro de Crónicas, según de Crónicas 13, el 1 y 2. Abiam también continuó adorando a ídolos. Es decir, hermanos, que eran continuación de adorar ídolos. Y esto era lo que llevaban los gobiernos o los reinados del sur. Pero Asa específicamente gobernó sobre Judá 41 años. Oiga usted, 41 años. Comenzó llevando a la nación de vuelta a Dios, con un avivamiento espiritual que florecía bajo su reinado. Era un avivamiento hasta que entró de rey Josafat, advirtiendo al pueblo que necesitaría obedecer la ley de Dios. Asa quitó a todos los ídolos de la tierra y empezó a confiar en Dios para luchar contra sus enemigos. Sin embargo, la renovación espiritual de Asa no duró mucho tiempo, porque al final de su reinado enfrentó un posible ataque de Israel. Asa recurrió a Siria. Él no recurrió a la presencia de Dios ni pidió orientación de Dios, sino que buscó aliarse a Siria para enfrentar esta guerra. En vez de esto, fue el profeta Ananí. Lo reprendió a Asa. Cuando el profeta Ananí le habló, ¿qué pasó con este profeta? Asa lo mandó a la cárcel. Lo mandó a la cárcel y él comenzó a oprimir al pueblo de Judá. Asa contrajo una enfermedad en sus pies, pero nunca buscó la ayuda de Dios, sino siempre buscó la ayuda de otros ídolos, pero nunca de Dios. Segunda de Crónicas 16, 12 y 13 nos dicen: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió después de 41 años de reinado. Ahora va a comenzar un segundo periodo de 75 años. Y aquí es donde vienen alianzas políticas. Y el reinado está entre Josafat, lo va a llevar hasta Josías. Vamos a mirar Josafat. Después de la muerte de Asa, Josafat va a ir al trono y va a durar 25 años. Pero Josafat va a llevar a la nación a restaurar algunas prácticas loables. Algo lindo va a ser Josafat. Él envió a los príncipes, a los sacerdotes, a los levitas, a lo largo de la tierra los envió a enseñar la ley. Algo loable. Él los envió que aprendan la ley. Y estableció naciones pacíficas entre otras naciones. Cuando los moabitas y los amonitas y otros hicieron guerra contra Judá, lo primero que hizo este reino de Josafat era una cosa que le pidió a todo el pueblo: ayuno. Vamos a ayunar, vamos a orar y pedir a Dios la dirección. En esto hay algo positivo. Hay un liderazgo que lo va a llevar a algunos a concluir que no fue los tiempos más espirituales de la historia de Judá. Josafat, un hombre que supo llevar las riendas de la palabra y el mensaje de Dios. Sin embargo, Josafat también cometió numerosos errores en su liderazgo. Él hizo un acuerdo de paz
Y aquí es donde el pueblo de Dios siempre cae en acuerdos, en acuerdos. Y lo hizo con el impío Acab. Nosotros hemos visto lo que sucedió en el reino del norte. Porque cuando hablo del reino del norte es el reino de Israel, y si le hablo del reino del sur también es Israel, porque aunque en uno hay 10 pueblos, en el otro hay 2 pueblos, pero ambos son de Israel. Entonces, ¿qué hizo? Josafat casó a su hija, a su hijo lo casó con Atalía, que era la hija de Acab. Y no era solamente de Acab, sino de Jezabel, una mujer malvada, una mujer mala, una mujer de idolatría. Entre Acab y Jezabel tuvieron previamente a esta su hija, y esta hija, Atalía, fue casada con el hijo de Josafat. El nombre de este hombre que gobernó, esta Atalía era una reina cruel, malvada. Lo que hizo cuando entra al gobierno a gobernar, lo primero que manda es matar a toda la familia de Josafat, porque ella tenía miedo de que alguien la vaya a matar. Y al tomar posesión del reinado, inmediatamente dijo: eliminen, hay que eliminar esta casa, a toda la familia de Josafat. A causa de la idolatría y de la influencia impía de Acab y Jezabel, varios profetas confrontaron a Josafat. Lo confrontaron, vinieron profetas y hablaron. Porque estas alianzas que estaba haciendo no eran buenas, eran imprudentes contra el pueblo de Israel. Cuando Josafat más tarde se unió a Acab para una guerra contra Siria, se unieron. Los profetas de Israel les aseguraron de que ellos iban a ser victoriosos. Josafat, sin embargo, tenía dudas. Tanto Acab le aquietó trayendo al profeta Miqueas, quien advirtió que el rey acabaría en muerte. Y Josafat en esos momentos matan a este rey Acab, y entonces Josafat escapa de un peligro tremendo. Pero él siguió gobernando. Él siguió gobernando y tomando decisiones, pero imprudentes. Esto obviamente cuando ellos derrotan a Siria, ellos van a tener beneficios por esta alianza que tuvieron, aunque mataron a Acab. Hay beneficios. A causa de estos factores, es mucho mejor ver el reino de Josafat como una mezcla entre decisiones prudentes e imprudentes, y de liderazgo espiritual y no espiritual, porque él estuvo un tiempo bien, gobernando bien, pero esta alianza que tuvo con Josafat, con Acab, le trajo la desgracia, le trajo el problema. Su reinado nos revela un contraste. Lo relevante de su reino muestra el fervor espiritual, el manifiesto y la seriedad de llevar a una supresión de la idolatría. Era bueno, pero la parte negativa de su reinado muestra a sus repetidas alianzas que hacía, involucrándose no solamente a él, sino también al pueblo de Judá. Él era haciendo pactos, haciendo arreglos, alianzas con Acab. Sabemos que Acab y su esposa eran malvadas, su hija era malvada, pero él hacía alianza con ellos. Él no sabía discernir entre lo bueno y lo malo, porque llevó a la idolatría, lo llevó a la idolatría y dejó a Jehová. Su reino empezó prometiendo buenas cosas, pero
expediente contiene una gravísima falta. Dejó al Dios vivo, al Dios que le había dado las victorias, por ir a los ídolos. Porque eso es lo que gobernaba acá. Eso es lo que andaba. Él va a morir. Joram va a ser el reemplazo, su hijo de Josafat. Es su hijo mayor. Y llegó a ser el nuevo rey. Pero Joram lo mata. Y al estar muerto, tenía que su propia posición no estaría totalmente consolidada. Así que mató a todos sus hermanos. Mire qué mal Joram. Mató a todos sus hermanos. Así que él quiso solamente reinado para él. Pero cuando veo la Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 21:11, nos dice: además de esto, hizo lugares altos. Oiga bien lo que está haciendo este hombre en los montes de Judá. E hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos. Y a ello impidió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías. Oiga bien y entienda bien. Le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel. Cuando habla de los reyes de Israel, está hablando de la idolatría del norte. Y has hecho que fornicase Judá. Y los moradores de Jerusalén, cuando dice Jerusalén, es el sur, como fornicó. Oiga bien la palabra como nos dice, como fornicó la casa de acá. Además, has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejor que tú. Joram no solo estableció y alentó la adoración a la idolatría, posiblemente influenciado por su esposa Atalía, sino que ha hecho presiones al pueblo para que adoraran en los altares de idolatría. Elías confrontó a Joram. Elías vino y le confrontó. Pero mire observe lo que nos dice Crónicas 21:20. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén solamente 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Era un rey odiado. Era un rey tan malo, tan perverso, que no quisieron unirlo, ponerlo donde ponían a los sepulcros con los reyes, sino en otro lado. Después de encontrarse con la muerte horrible que predijo Elías, a Joram se le negó que se acostumbrara a enterrarlo o llevarlo a un lugar donde están los reyes. Murió sin que nadie lo deseara más. En su reemplazo obviamente viene Ocosías, hijo de Joram. Le sucedió como el rey. Gobernó solo un año, Ocosías, y siguió los pasos de su padre, la idolatría, haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Cuando Ocosías murió, su madre Atalía se apoderó del trono, mató a toda la familia de Josafat. Atalía intentó destruir el linaje de David. Oiga bien, Atalía quiso acabar con todo el linaje. Pero Crónicas 22:10 al 12 nos dice: el hijo menor de Ocosías, de eso es lo que voy. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo a su hijo que era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá.
Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo dentro, lo escondió, los cuales estaban matando a todos. Pero este era un niño pequeño. Lo escondió. Josabet lo escondió. ¿Para qué? Para que su madre, Atalía, no lo matara. Era terrible esta mujer. A través de la soberanía de Dios, Joás, el hijo de un año, solamente tenía un año de Ocosías, fue salvado por Josabet, esposa del sacerdote Joiada. Ella escondió por 6 años. Joás es descendiente de David. Entiende entonces que el linaje de David va a continuar. Descendiente de David, subió al trono después que murió Atalía, cumpliéndose la promesa de que el trono de David sería eterno. Se separó Josabet a este niño, lo escondió por un periodo de tiempo, porque tenía que seguir la promesa que Dios había hecho. El trono de David sería eterno. Joás llegó a ser rey solamente cuando tenía 7 años de edad. Su reino duró 46 años. Me pregunto, ¿cómo podría un muchacho de 7 años de edad tener sabiduría para reinar como rey sobre una nación? Obviamente la respuesta es simple. Cuando veo que Segunda de Reyes 12:2 dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Joás fue influenciado fuertemente por el piadoso sacerdote Joiada al principio de su reinado. De hecho, su reinado duró 40 años. Que esto podría ser dividido en 2 periodos, dado que el principio, este sacerdote piadoso lo ayudó y luego él continuó cuando ya tenía la capacidad de llevar al país adelante, su reinado. Y el periodo de apostasía después fue grande de Joás. Durante el tiempo de reinado de Joás, él decidió restaurar la adoración en el templo. Para hacer esto, dirigió una campaña financiera fundando ofrendas para la reparación del templo. Sin embargo, después de la muerte del sacerdote Joiada, después de la muerte de él, Joás y sus líderes entraron en rebelión contra Dios. Ellos dejaron de adorar el templo y rindieron culto a la diosa Acera y a otros ídolos. Zacarías, el hijo de Joiada, advirtió al pueblo de su desobediencia insensata del rey. El pueblo reacciona a sus temidas, oiga bien, con desobediencias proféticas, prediciendo en el patio del templo, lo mataron. Cuando Siria comenzó a atacar a Judá, Joás sobornó al rey sirio. Le dijo, llévate todas las valiosas cosas que hay en el reino, llévatelo, pero no nos invadas. Los sirios aún así lo llevaron, todas esas prendas de oro y plata. Sin embargo, los sirios lo volvieron a atacar a Judá y a Jerusalén, hiriendo a Joás. Los funcionarios del ejército de Joás se rebelaron contra él por su trato con Zacarías y lo mataron en su propia cama. Voy entrando a una parte final, un periodo de 65 años de guerra. Amasías, Acaz,
fue desde Amasías hasta acá. Amasías era hijo de Joás. Gobernó un total de 29 años y 5 años por él mismo y la otra parte con su hijo Usías, parecido a los tiempos de los reyes de Judá. Amasías comenzó su reinado bien, pero no acabó bien, él terminó todo mal. Amasías estableció el ejército de Judá, desafió al ejército de Israel, está hablando del ejército del norte, a una batalla. Al hacer esto, Amasías destruyó la relación pacífica que habían vivido Israel y Judá de más de 100 años. Ahora, la palabra nos dice en Segunda de Crónicas 25, capítulo 25, del versículo 25 al 28, dice: y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años, después de la muerte de Joás, hijo de Joahaz, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en los libros de los reyes de Judá de Israel. Después del tiempo de Amasías, se apartó de Jehová, empezaron a conspirar. Ellos comenzaron a conspirar contra Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Entonces, Israel atacó a Judá porque su ejército era más fuerte. La fuerza militar de Israel permaneció. Los israelitas destruyeron parte de la muralla de Jerusalén. Capturaron al rey Amasías y a otros, confiscaron el oro, plata del templo. Un tiempo después murió el rey Joás de Israel. Amasías fue puesto en libertad, pero unos hombres de Judá lo asesinaron en Laquis. El orgullo de Amasías ocasionó el sufrimiento del reino del sur. Las esperanzas nacionales de Judá cayeron al punto más bajo desde que el reino de Salomón fue dividido. Cómo se fue degradando poco a poco el pueblo de Judá. Voy concluyendo. La condenación de Dios, de alianzas que mostraban que Judá había dejado de confiar en Dios. Una alianza con aquellos a quienes Dios se opone. Los enemigos de Dios son los ídolos. Podía darse como resultado que Dios causó la derrota de su pueblo. Los profetas de Dios reiteradamente, con frecuencia, decían que esto iba a pasar. Pero estos reyes no hacían. Eran omisos a eso, no querían escuchar. Y eso pasa, hermanos. Dios le advirtió a este pueblo que no haya alianza, no haga alianza. Y lo hacían. No confiaban en Dios. Y esas son las consecuencias de no confiar en un Dios vivo. Nos lleva a la ruina, a la desesperación, a la angustia. Siempre miremos al autor y consumador de nuestra fe. Sigamos adelante porque estos libros históricos fue para enseñarnos de que en todo tiempo, porque esto pasó a Israel en ese tiempo, pero en este tiempo estamos pasando nuestras propias batallas. Muchos celebran ídolos en diferentes lugares. No hay un país que no tenga ídolos. Que Dios nos libre. Que Dios nos ayude. Amén. Hermanos, ha sido una clase más
de dos periodos. Esta es una parte 1 o un periodo 1, y luego vamos a ver periodo 2, que es donde nos vamos a encontrar ya la parte final. Pero quiero adelantarles que el periodo 1 nos habla de lo que pasó por la desobediencia del pueblo de Judá. La parte 2 es mucho más interesante. Siga usted viendo el ministerio y gozo de Jehová. Siga viendo clase a clase para que pueda conocer mejor e interpretar mejor la palabra de Dios. Voy a orar. Padre de la gloria, he hablado lo que pusiste en mi corazón, Señor, para que mis hermanos puedan entender y conocer mejor la palabra, porque tú pusiste en mi corazón que esta clase que estoy dando por ya varios, largo tiempo, no queden al vacío, sino que sean para edificación de sus vidas. Yo le digo, yo pongo la semilla, pero el crecimiento lo das tú, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a todas sus generaciones. Ayúdala a esa nieve, como tú me ayudas a mí, Padre. En tu nombre, Jesús, lo he pedido.